40 minutos, 3 desconocidos decidieron todo el futuro de Amélie Fontaine. Nadie le pidió su opinión. Nadie le preguntó qué quería. Tenía 19 años. Y aquella tarde descubriría que la casarían con un hombre de 77 años, al que jamás había visto en su vida. Francia, posguerra, una época en la que las mujeres eran negociadas como propiedad, en la que los destinos se sellaban con firmas en contratos que ellas nunca leían. Pero lo que nadie esperaba, ni los 3 hombres en esa sala, ni el padre de Amélie, ni la propia Amélie, era que aquella transacción fría se transformara en algo que ninguno de ellos hubiera podido prever. Esta es una historia sobre decisiones imposibles, sobre una fuerza que nace de la desesperación, y sobre cómo, a veces, los finales más improbables nacen de los comienzos más oscuros. Déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Me encanta saber que estas historias conectan a personas de todo el mundo. Y si te gustan los relatos sobre valentía silenciosa, suscríbete y deja tu like. Nuestra historia comienza en Lyon, Francia. Junio de 1878. La casa de los Fontaine olía a derrota. No era un olor que se notara de inmediato. Era algo que se filtraba lentamente, como la humedad en las paredes. Mojo, vino derramado que nadie había limpiado. Comida rancia. El olor agrio de los sueños pudriéndose. Las paredes tenían manchas oscuras donde el agua subía desde el subsuelo, creando patrones que parecían mapas de territorios perdidos. El papel tapiz, que alguna vez fue elegante, con dibujos florales en tonos verdes y dorados, ahora se despegaba en los bordes, revelando el yeso amarillento de debajo. Los muebles contaban su propia historia de ruina. La sala tenía espacios vacíos donde alguna vez hubo piezas valiosas. Marcas más claras en la pared donde habían quitado cuadros. El aparador tenía solo 3 patas. La cuarta había sido vendida junto con el resto de la madera fina. Ahora se sostenía precariamente apoyado contra la pared. Amélie Fontaine estaba en la cocina aquella tarde sofocante de junio, intentando lo imposible: convertir sobras en comida. Tenía 19 años, pero sus manos parecían 10 años mayores. Callosas de tanto lavar ropa con jabón barato y agua fría. Cortadas de tanto coser con agujas romas y hilo áspero. Las uñas, que alguna vez había mantenido limpias y cuidadas, ahora estaban quebradas, con astillas permanentes en los bordes. Removía una olla con agua hirviendo donde flotaban algunos trozos de zanahoria mustia, media cebolla y huesos que ya habían dado caldo 4 veces. No habría carne. No había dinero para carne desde hacía 3 semanas. El vestido que llevaba, azul desteñido, con cuello alto que ocultaba la delgadez de su cuello, tenía remiendos en lugares que esperaba que nadie notara. Bajo los brazos, en el costado izquierdo, donde la tela se había rasgado cuando rozó un clavo oxidado. En el dobladillo, donde intentó alargarlo al darse cuenta de que aún estaba creciendo, incluso en medio del hambre. Su cabello castaño oscuro, que solía brillar cuando tenía dinero para un jabón decente, ahora estaba recogido en un moño simple, con algunos mechones sueltos pegados a su nuca húmeda de sudor. Era bonita. Incluso en medio de la miseria, había algo en sus ojos oscuros que llamaba la atención. Una intensidad, una inteligencia que la pobreza no había logrado apagar. Pero la belleza, había aprendido temprano, no pagaba deudas. El calor de junio volvía el aire dentro de la cocina casi insoportable. Las ventanas ya no abrían bien. Los marcos de madera se habían hinchado por la humedad constante. El fuego de la estufa de leña que ella misma recogía en el parque, arriesgándose a que la arrestaran por robo, hacía el ambiente aún más asfixiante. Fue entonces cuando oyó abrirse la puerta principal. Voces masculinas. Una que reconocía. Su padre, Claude. Pero había otra voz, desconocida, formal, culta. Amélie dejó la cuchara de madera, se limpió las manos en el delantal raído y fue hacia el pasillo. Se detuvo entre las sombras, donde podía oír sin ser vista. Era una habilidad que había desarrollado en los últimos años. Volverse invisible, oír cosas que no estaban destinadas a sus oídos. Una oferta extraordinaria, señor Fontaine. La voz desconocida era la de un hombre mayor, acostumbrado a los negocios. Mi cliente está preparado para transferir una suma considerable.
¿Y qué quiere a cambio? La voz de Claude sonaba extrañamente sobria, sospechosamente clara. Solo estaba sobrio cuando algo realmente importante estaba ocurriendo. La mano de su hija en matrimonio. El mundo pareció detenerse. Amélie sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la pared, la madera áspera raspándole la palma. Mi hija apenas tiene 19 años, dijo Claude, pero no había indignación en su voz. Solo curiosidad calculadora. Mi cliente está al tanto. También está al tanto de que su familia enfrenta dificultades considerables. Pausa. Amélie podía oír su propio corazón latir. ¿Cuánto?, preguntó su padre. 80.000 francos. La cifra era tan absurda que Amélie pensó que había oído mal. ¿80.000 francos? Era más dinero del que su familia había visto en toda su vida sumada. Era suficiente para comprar 3 casas. Era su precio. La mitad por adelantado, continuó la voz desconocida. La mitad tras la ceremonia. Mi cliente también está dispuesto a asumir todas las deudas pendientes de la familia. ¿Quién es su cliente?, preguntó Claude, y Amélie pudo oír la codicia cruda en cada sílaba. Prefiere permanecer anónimo hasta que se acepten los términos generales, pero puedo decir que es un hombre de posición considerable, propietario de tierras, título antiguo. ¿Y mi hija? ¿Ella ha aceptado esto? Aún no ha sido informada. Mi cliente prefirió asegurar primero que usted estaba receptivo a la propuesta. Silencio. Entonces Claude rió. Un sonido áspero, cruel. ¿Receptivo? Por 80.000 francos. Puede llevársela mañana. Amélie se mordió la mano para no gritar. Hay, naturalmente, ciertas formalidades legales. El contrato matrimonial debe prepararse. Documentación adecuada. Pero si usted consiente, podemos proceder con rapidez. ¿Tengo 48 horas para decidir? Exactamente. Después de eso, la oferta expira y mi cliente buscará alternativas. Amélie oyó pasos acercándose a la puerta. Retrocedió rápido, en silencio, de vuelta a la cocina. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que podrían oírlo. La puerta principal se cerró. Amélie se quedó en medio de la cocina, mirando la sopa aguada que hervía en la estufa. El vapor subía en espirales, distorsionando el aire. Vendida, pensó, aturdida. Me van a vender. No sabía a quién, no sabía por qué, no sabía qué esperaban de ella. Pero sabía, con una claridad cristalina, que no tenía elección. 3 horas se arrastraron como una eternidad antes de que su padre la llamara. Amélie conocía ese tono. No era la voz pastosa de la embriaguez. Era la voz afilada de la codicia satisfecha. Amélie entró en lo que alguna vez fue la biblioteca. Ahora era solo un cuarto con estantes vacíos. Los libros habían sido vendidos meses atrás. Y un olor permanente a vino barato. Su padre estaba sentado tras el escritorio de roble. La única pieza de mobiliario que aún no había vendido, porque era demasiado pesada para cargarla fácilmente. Siéntate. Se sentó en la silla dura de madera, manteniendo la espalda recta. Era todo lo que tenía. Postura, dignidad que nadie podía vender. Claude la miró un largo momento. Sus ojos estaban inyectados, rojos en los bordes, pero había una claridad en ellos que asustaba más que la embriaguez. He recibido una propuesta para ti. Amélie no respondió, solo esperó. Un hombre importante, de posición, quiere casarse contigo. Silencio. Está ofreciendo 80.000 francos por tu mano. Dinero suficiente para salvar a esta familia de la ruina completa. ¿Quién es? Su voz salió sorprendentemente firme. Eso no importa. Para mí sí importa. Claude golpeó la mesa con la mano. El sonido resonó en la habitación vacía. No estás en posición de exigir nada. Mira a tu alrededor, Amélie. Mira en lo que nos hemos convertido. Hizo un gesto violento hacia las paredes manchadas, hacia los estantes vacíos. Nos quedan 2 meses para ser desalojados. No hay nada más que vender. Tu madre está enfermando porque no hay dinero para un médico. Tu hermano dejó la escuela porque no podemos pagar los libros. Tu hermana usa vestidos con tantos remiendos que los otros niños se burlan de ella en la calle.
Cada palabra era como una pedrada. Y tú, se inclinó hacia adelante, tienes la oportunidad de cambiar todo esto, con una sola palabra, una sola decisión. Vendiéndome. No fue una pregunta. Salvando a tu familia. Claude se puso de pie, rodeó el escritorio. Amélie se obligó a no retroceder. Él se casará contigo, legalmente, como corresponde. Será su esposa, no algo menor. ¿Y qué quiere de mí? Preguntó Amélie, aunque ya sabía la respuesta. La sabía y sintió náuseas subirle a la garganta. Lo que cualquier hombre quiere de su esposa. El aire pareció salir de sus pulmones. ¿Cuántos años tiene? Claude vaciló. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Eso no... ¿Cuántos años? Insistió Amélie, alzando la voz. 77. El número cayó como una piedra en un pozo profundo. 77 años. Tenía 77. Era lo bastante mayor para ser su abuelo, su bisabuelo, casi. Amélie sintió la bilis subirle a la garganta. Tragó con fuerza, obligándola a bajar. No. La palabra salió como un susurro. No. Yo no puedo. La bofetada llegó tan rápida que no tuvo tiempo de prepararse. La cabeza le giró bruscamente hacia un lado. El dolor le explotó en la mejilla. El gusto metálico de la sangre le llenó la boca. Los dientes le cortaron el interior de la mejilla. «¡Tú lo harás!», sisió Claude, agarrándole el brazo con una fuerza brutal. Los dedos se le clavaron en la carne, dejando sin duda moretones. «Vas a sonreír. Vas a dar las gracias. Y te vas a casar con quien quiera que sea ese hombre». La jaló hacia sí, el rostro a centímetros del de ella. Amélie podía sentirle el aliento agrio a vino. «Porque si no lo haces, si arruinas esta oportunidad con tu terquedad egoísta», señaló hacia la ventana, donde se oían voces infantiles. Henri y Marie jugando en el jardín abandonado. «Ellos pagarán. Tu madre pagará. Los echaré a la calle. A todos». No harías eso. Pero incluso al decirlo, Amélie sabía que era mentira. «Pruébame». Claude la soltó bruscamente. Ella tambaleó y se sostuvo en el borde del escritorio. «Tienes 48 horas para aceptar. Después de eso, la oferta expira y esta familia se hunde. Y será tu culpa». Salió dando un portazo tan fuerte que el vidrio vibró en el marco. Amélie se quedó sola en la habitación silenciosa. Lentamente, alzó la mano para tocarse el rostro. La piel estaba caliente, dolorida. Podía sentir que el hinchazón comenzaba. Las piernas ya no la sostuvieron. Se dejó resbalar al piso, la espalda contra el escritorio, y por primera vez en años, se permitió llorar. No sollozos altos, solo lágrimas silenciosas resbalando por su cara, quemando la piel lastimada, cayendo sobre su vestido remendado y dejando manchas oscuras en la tela desteñida. 77 años, pensó, aturdida. Un hombre de 77. Y yo tengo 19. Intentó imaginar. Intentó visualizar lo que se esperaría de ella. Lo que él esperaría de ella. Y no pudo. La mente se negaba a formar las imágenes. Se quedó ahí en el suelo, abrazándose las rodillas, mientras el sol se ponía afuera y las sombras devoraban la habitación. Oía los sonidos de la casa a su alrededor. Su madre preparando la mesa para la cena pobre. Marie tarareando alguna canción infantil. Henri leyendo en voz alta a la hermana menor. Sonidos de familia. Sonidos de personas que dependían de ella. Y lentamente, muy lentamente, Amélie sintió que algo se endurecía dentro de sí. No era aceptación. No era resignación. Era algo más frío, más duro. Si voy a ser vendida, pensó, al menos será a un precio que salve a las personas que amo. Y después encontraré la forma de sobrevivir a esto. Se levantó despacio, las piernas doloridas por estar tanto tiempo en la misma posición. Se limpió el rostro con el dorso de la mano. Enderezó el vestido. Cuando salió de la biblioteca, era como si nada hubiera pasado. El rostro cuidadosamente vacío de emoción. Pasos firmes. Solo la marca roja en su mejilla delataba lo ocurrido. Y en la ventana del pasillo, su madre estaba de pie, habiéndolo visto todo. Lágrimas silenciosas corrían por su cara también. Pero ninguna de las dos dijo nada.
Las siguientes 48 horas pasaron en una niebla de terror e insomnio. Amélie se quedó acostada en la cama estrecha que compartía con Marie, mirando el techo agrietado, intentando encontrar una alternativa. Cualquier alternativa. Huir. ¿A dónde? Sin dinero, sin conexiones. Una mujer soltera sería arrestada en días por vagancia. ¿Negarse y aceptar las consecuencias? ¿Ver a Henry abandonar por completo cualquier sueño de futuro? ¿Ver a Marie crecer en una miseria aún mayor? ¿Ver a su madre? Dios. ¿Ver a su madre romperse por fin? ¿Buscar trabajo? Ya lo había intentado. Nadie contrataba a una muchacha sin referencias, sin dote, de una familia claramente en bancarrota. No. No había alternativa. La mañana del tercer día, bajó las escaleras con la decisión tomada. Su padre estaba en la sala, la primera vez en semanas que lo veía despierto tan temprano. Estaba esperando, se dio cuenta, esperando la respuesta. «Acepto», dijo sin rodeos. «Con una condición». Claude parpadeó, sorprendido. «¿Condición? Quiero que el dinero se use primero para la educación de Henry y Marie. Después, las deudas. Si un solo franco se gasta en vino...» Lo miró fijo. «Le cuento al novio exactamente qué clase de hombre eres». Por un momento pensó que la golpearía de nuevo, pero entonces Claude sonrió. Una sonrisa torcida, casi respetuosa. «Muy bien, acepto. Y quiero ver el contrato antes de firmar cualquier cosa. No sabes leer contratos legales. Entonces aprenderé. Rápido». Claude la observó largo rato. «Has crecido, lo veo ahora. Tarde, pero has crecido». No fue un elogio. No fue una disculpa. Solo una observación. «¿Cuándo lo conozco?», preguntó Amélie. «Esta tarde. A las 3. Café Laurent. Voy a llevar a mi madre conmigo». El abogado dijo: «O llevo a mi madre, o no voy». Amélie cruzó los brazos. «Tú decides». Por un momento, la tensión llenó el aire. Luego Claude hizo un gesto despectivo con la mano. «Haz lo que quieras, con tal de que te presentes». El Café Laurent era un establecimiento respetable en el centro de Lyon, no lujoso, pero decente. Mesas de mármol, sillas de hierro forjado, aire de respetabilidad burguesa. Amélie llegó con su madre a las 3 en punto. Ambas vestían sus mejores vestidos, que no eran muy buenos. El de Amélie, azul marino con cuello blanco, había sido remendado discretamente. El de Marguerite, gris oscuro, estaba desteñido en los pliegues, pero mantenían la espalda recta, la cabeza erguida. Un hombre gordo de 50 y tantos se puso de pie al verlas. El abogado, presumiblemente. «Señoras Fontaine», hizo una breve reverencia. «Abogado Rousseau, por favor, acompáñenme». Las condujo a una mesa en la esquina, discretamente oculta por biombos decorativos. Y ahí, sentado de espaldas a ellas al principio, había un hombre. Cuando se volvió y se puso de pie al verlas, Amélie tuvo que obligarse a no retroceder. Era muy, muy viejo, cabello completamente blanco. Rostro profundamente marcado por el tiempo. Arrugas en torno a los ojos, surcos a los lados de la boca, piel fina como pergamino revelando venas azuladas en las sienes. Aún alto, pero encorvado. Hombros que alguna vez fueron anchos, ahora ligeramente caídos. Manos manchadas por la edad, temblando casi imperceptiblemente. Vestía ropa de calidad obvia. Telas que costaban más que todo lo que Amélie poseía. Saco perfectamente cortado, corbata de seda. Bastón de ébano con empuñadura de plata, pero fueron los ojos lo que la detuvo. Gris azulado, aún vívidos, aún inteligentes, mirándola con una atención que hizo que Amélie se sintiera completamente expuesta. «Señorita Amélie», su voz era educada, demasiado firme para alguien tan viejo, acento de clases altas. «Conde Edouard de Balancourt. Es un honor conocerla». Extendió la mano. Amélie miró esa mano, manchada, temblorosa. La mano que pronto tendría derecho a tocar cada parte de su cuerpo. Se obligó a tomarla. La piel estaba seca, fina, pero el apretón fue sorprendentemente firme. «Señor conde, señora Fontaine». Se volvió hacia su madre, hizo una reverencia respetuosa. «Gracias por acompañar a su hija». Margarita sintió, incapaz de hablar. «Por favor, siéntense». Se acomodaron.
Rousseau pidió té, un gesto automático de civilidad en una situación profundamente incivilizada. Un silencio tenso se instaló como neblina. Amélie se obligó a mirarlo directamente, a estudiarlo como él claramente la estudiaba a ella. Era difícil discernir la edad exacta en aquel rostro tan marcado. Podría tener 70, podría tener 80, pero definitivamente era un hombre en sus últimos años. Se movía con cuidado, cada gesto deliberado, como si tuviera que pensar antes de ejecutar cada movimiento, como si el cuerpo ya no obedeciera automáticamente. «Imagino», dijo finalmente Edouard, «que tiene preguntas». «Muchas», respondió Amélie, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Pero empezaré por la más obvia. ¿Por qué? ¿Por qué usted?» «Sí». Edouard juntó las manos sobre la mesa. «Porque necesito esposa, y usted, al parecer, necesita dinero». La franqueza brutal era casi refrescante. «Hay miles de jóvenes en Francia que necesitan dinero», contraargumentó Amélie. «¿Por qué yo específicamente?» «Porque me informaron que su familia está en una situación particular, y porque mi abogado investigó y descubrió que usted es joven, sana y de moral adecuada». Cada palabra hacía que Amélie se sintiera más y más como ganado evaluado para la compra. «Usted tiene 77 años». No fue una pregunta. «Sí, y yo tengo 19. Estoy al tanto». «¿Y aún así le parece apropiado?» Por primera vez, algo cruzó el rostro de Edouard. No exactamente emoción, pero reconocimiento, tal vez, de que la situación era tan grotesca como ella estaba señalando. «No», dijo suavemente, «no me parece apropiado. Me parece necesario. Para mí, por razones que aún no le incumben, y aparentemente necesario para usted, o no estaría aquí». El té llegó. Nadie tocó las tazas. Marguerite, que había permanecido callada, por fin habló. «Señor conde, perdone mi franqueza, pero mi hija tiene 19 años. Es joven. Tiene toda la vida por delante. Usted está claramente en sus últimos años. ¿No sería más apropiado?» No pudo terminar. «Buscar una esposa más acorde a mi edad», completó Edouard. «Sí, señora, lo sería, pero no es mi situación. Necesito una esposa joven, sana, capaz de ciertas responsabilidades». Y su marido fue muy claro respecto a la situación financiera de su familia. «Mi padre no tenía derecho», empezó Amélie. «Su padre tiene todo el derecho legal». La cortó Edouard, aunque sin rudeza. «Usted es soltera, vive bajo su techo. Según la ley, él tiene autoridad sobre su matrimonio. Según la ley, las mujeres son propiedad», replicó Amélie, con amargura en cada palabra. «Sí», asintió Edouard con calma. «Lo son. Y esta es mi oferta. Conviértase en mi propiedad legal mediante el matrimonio, y yo garantizo que su familia será salvada de la ruina». Sacó un sobre del bolsillo interior. «Este es el contrato preliminar. Especifica que se transferirán 80.000 francos, la mitad antes del matrimonio, la mitad después. Todas las deudas de su familia serán saldadas. Sus hermanos recibirán educación adecuada. Su madre tendrá una pensión vitalicia de 200 francos mensuales». Amélie tomó el documento con manos que temblaban ligeramente. Empezó a leer. El lenguaje legal era denso, complicado, pero los números eran claros. Era más dinero del que alcanzaba a procesar. «¿Y qué espera de mí a cambio?», preguntó, sin quitar los ojos del papel. «Lo que cualquier marido espera de su esposa». Las palabras flotaron en el aire como una amenaza. Amélie sintió la náusea subir. La obligó a bajar. «¿Cuándo sería la boda?» «En un mes. Tiempo suficiente para que se mude a mi propiedad, se acostumbre a su nuevo hogar, se prepare adecuadamente». «¿Y si me niego?» «Entonces me levanto ahora, retiro mi oferta y busco en otro lado». Edouard se inclinó levemente hacia adelante. «Pero ambos sabemos que no se negará, porque su familia necesita desesperadamente este dinero». Era verdad, y ambos lo sabían. Amélie miró a su madre. Marguerite tenía lágrimas corriendo silenciosas por el rostro, pero asintió. Una sola vez. «Permiso».
O quizá disculpa. Amélie respiró hondo. Tengo condiciones. Las cejas de Edward se alzaron. ¿Está en posición de negociar? Estoy en posición de negarme, lo que significa que sí, tengo cierto margen para negociar. Por un instante, pensó que había ido demasiado lejos, pero entonces algo parecido al respeto, o quizá solo diversión, cruzó los ojos de él. Muy bien, ¿cuáles son sus condiciones? Primera, quiero garantía por escrito de que el dinero para la educación de mis hermanos se separe y no pueda tocarlo mi padre. De acuerdo, Rousseau puede preparar eso. Segunda, quiero ver la propiedad antes del matrimonio, saber dónde viviré. Se mudará allá la próxima semana. Tendrá un mes entero antes de la ceremonia. Y tercera, tragó. Quiero que este matrimonio sea público. Ceremonia adecuada, con testigos, para que nadie pueda decir que fui coaccionada o que usted estaba incapacitado. Edward la estudió largo rato. Es más inteligente de lo que esperaba. ¿Le sorprende que una mujer tenga inteligencia? Me sorprende que una mujer de 19 años, en situación desesperada, aún tenga la lucidez para proteger sus propios intereses. Extendió la mano por encima de la mesa. Acepto sus 3 condiciones. ¿Tenemos un acuerdo? Amélie miró esa mano extendida. Era la última oportunidad, el último momento en el que podía echarse atrás. Pensó en Henri, soñando con estudiar ingeniería pero sin libros que leer. Pensó en Marie, avergonzada por su ropa remendada. Pensó en su madre, quebrándose lentamente bajo el peso de años de abuso. Y pensó en sí misma, en lo que estaba a punto de hacer, en lo que se esperaría de ella. Pero no tenía elección. Nunca la tuvo. Tomó la mano de él. Tenemos un acuerdo, señor conde. La piel de él estaba fría, seca, como sostener papel viejo. Una semana después, llegó el carruaje para buscarla. Negro, lustroso, con el blasón de los Balancourt en la puerta. Un león sobre un campo de lirios dorados. Los vecinos salieron a mirar. Murmuraban. Amélie podía sentir las miradas, las especulaciones. Su maleta estaba lista. Una colección patética que cabía en un solo baúl. 3 vestidos, ropa interior remendada, el libro de poesía de su abuela, la miniatura de sus hermanos. Era todo lo que poseía. La despedida fue rápida y dolorosa. Marie lloró, aferrada a la falda de Amélie. ¿Vas a volver? Sí, volveré. Mintió Amélie, porque no sabía si era verdad. Te lo prometo. Henri la abrazó fuerte, susurrándole al oído. No te mereces esto. Nada de esto. No se trata de merecer, respondió en voz baja. Se trata de sobrevivir. Su madre solo sostuvo su rostro entre las manos un largo momento, memorizando cada detalle. Luego besó su frente y se apartó, incapaz de hablar. Su padre no apareció para despedirse. Estaba en el despacho, contando los primeros 40.000 francos que Rousseau había entregado. Amélie agradeció su ausencia. El viaje hasta la propiedad de los Balancourt duró 3 horas bajo un sol abrasador de julio. Amélie pasó el tiempo mirando por la ventana, viendo desaparecer Lyon gradualmente, sustituida por campos, viñedos, pueblitos. La señora Beaumont, el ama de llaves que había venido a recogerla, era una mujer de pocas sonrisas y menos palabras, pero no era cruel, solo eficiente. El señor conde está esperando su llegada. Fue todo lo que dijo durante el viaje entero. Cuando la mansión finalmente apareció en el horizonte, Amélie tuvo que contener la respiración. Era enorme, imponente. 4 torres de piedra clara contra el cielo azul, jardines que se extendían en geometría perfecta, un lago al fondo, espejeando las nubes. No era un hogar, era una fortaleza, una prisión dorada. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. Escalinatas de mármol conducían a puertas dobles de roble talladas con escenas de casa medieval. Edward estaba esperando en lo alto de los escalones. A la luz del día parecía aún más viejo que en el café, más frágil, como si un viento fuerte pudiera derribarlo. Pero cuando sus ojos encontraron los de Amélie, sonrió. Pequeño, pero genuino. Señorita Amélie,
Bienvenida a la propiedad de los Valancourt. Ella bajó del carruaje, obligando a sus piernas a no temblar. Señor conde, venga, permítame mostrarle su nueva casa. El interior era aún más impresionante que el exterior. Vestíbulo con piso de mármol ajedrezado en blanco y negro. Escalera doble curvándose hacia el segundo piso. Candelabros de cristal atrapando la luz del sol en 1000 destellos brillantes. Tapices antiguos en las paredes. Retratos de los ancestros Valancourt, observando con ojos severos. 400 años de historia en estas paredes, dijo Edward, caminando despacio, el bastón golpeando rítmicamente el mármol. Mi tatarabuelo construyó esta propiedad durante el reinado de Enrique IV. Sobrevivió a guerras, revoluciones, escándalos. Y ahora será suya. ¿Mía?, repitió Amélie, confundida. Eventualmente, no elaboró. La guió escaleras arriba. Cada peldaño parecía costarle esfuerzo, aunque intentaba ocultarlo. Amélie notó cómo su respiración se volvía más trabajosa, cómo hacía pausas discretas cada pocos escalones. Realmente se está muriendo, pensó. No es mentira. El pasillo del segundo piso se extendía interminable. Puertas de roble, ventanas altas, retratos en las paredes. Generaciones de Valancourt observando a la intrusa. Sus aposentos. Edward se detuvo ante una puerta doble y la abrió. Amélie entró y tuvo que contener un jadeo. Salón privado decorado en tonos verde agua y crema. Mobiliario delicado que parecía demasiado caro para tocar. Chimenea ya encendida, incluso con el calor de julio. A través de la puerta a la izquierda, vio un dormitorio con una cama con dosel. Más grande que toda la cocina de su antigua casa. Es demasiado. Fue todo lo que pudo decir. Es adecuado para la futura condesa de Valancourt, corrigió Edward. La señora Beaumont traerá sus cosas. La cena será a las 8. Vístase adecuadamente. Hay ropa nueva en el armario. Amélie se volvió bruscamente. ¿Ropa nueva? No puede cenar como futura condesa con vestidos remendados, dijo simplemente. Considérelo un regalo de bienvenida. Antes de que pudiera responder, él ya estaba saliendo, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Amélie se quedó sola en aquel espacio enorme, hermoso, asfixiante. Fue hasta el armario mencionado, lo abrió lentamente. Dentro había al menos 10 vestidos. Sedas, terciopelos, muselinas. En colores que nunca había usado. Azul zafiro, verde esmeralda, rosa antiguo. Cada uno valía más que todo lo que su familia poseía. Tocó uno con los dedos temblorosos. La tela era tan suave que parecía un pecado. Este es el precio, pensó. Vestidos bonitos, cuarto lujoso. Y a cambio, no pudo terminar el pensamiento. Se acercó a la ventana. Afuera, los jardines se extendían con una perfección imposible. Jardineros trabajaban en silencio, recortando setos, cuidando parterres. Todo ordenado, controlado, sin una rama fuera de lugar. Amélie apoyó la frente en el vidrio frío y se permitió sentir el peso completo de lo que estaba por suceder. En un mes, sería su esposa. Legalmente, por completo. La primera cena fue una prueba civilizada. A las 8 en punto, un golpecito suave en la puerta. Una criada joven, no debía tener más de 16, entró con una reverencia nerviosa. «Señorita, vengo a ayudarla a vestirse para la cena». Amélie eligió el vestido más sencillo, azul oscuro, mangas largas, escote modesto, pero incluso ese era infinitamente más elegante que cualquier cosa que hubiera usado. La criada, que se presentó como Sophie, la ayudó a ponérselo, a recoger el cabello en un moño elaborado, a elegir zapatos que de verdad le quedaban. Cuando Amélie se miró en el espejo, casi no se reconoció. Parecía respetable, hasta elegante. Pero bajo el vestido bonito, seguía siendo la misma joven aterrorizada. El comedor resultaba aún más intimidante que el resto. Una mesa de roble que daba cabida sin problema a 20 personas, aunque solo había puestos para 2, uno en cada extremo. Platería reluciendo bajo la luz de los candelabros. Porcelana tan fina que era casi transparente. Edward ya estaba sentado, vestido de manera formal.
Se levantó cuando ella entró, un gesto de cortesía que la sorprendió. «Señorita Amélie, está encantadora. Gracias por la ropa», dijo con rigidez. No era necesario. Sí lo era. La sociedad tiene expectativas. Mejor cumplirlas desde el inicio. Se sentó en la silla que un criado le acercó. La distancia entre ella y Edouard en la mesa era absurda. Tendría que gritar para hacerse oír adecuadamente. La cena comenzó. 5 tiempos, cada uno presentado con una ceremonia elaborada. Sopa de espárragos, trucha en salsa de limón, cordero con hierbas, ensalada, postre. Era más comida de la que Amélie había visto en semanas. Pero apenas pudo comer. La comida le sabía a ceniza en la boca. «¿No tiene apetito?», preguntó Edouard, notando que solo empujaba la comida por el plato. «Es muy pesado. No estoy acostumbrada». «Se acostumbrará», dijo sin más. «En las próximas semanas, estableceremos una rutina. Por las mañanas, estudiará en la biblioteca, administración de propiedades, finanzas, leyes que rigen herencias. Por las tardes, la señora Beaumont le enseñará etiqueta y gestión de la casa. Por las noches, cenaremos juntos». Cada palabra sonaba como sentencia. Programación rígida, vida controlada. ¿Y después del matrimonio?, se obligó a preguntar a Amélie. Edouard hizo una pausa, el tenedor en el aire. «Después del matrimonio, usted será la condesa de Valancourt, con todas las responsabilidades que el título conlleva». No respondió realmente a la pregunta. Amélie no insistió. Las semanas siguientes se arrastraron en una niebla extraña de rutina y terror creciente. Amélie se levantaba a las 6 cada mañana. Desayunaba sola. A las 7 se reunía con Edouard en la biblioteca para lecciones que duraban hasta el mediodía. Él era un profesor exigente pero paciente. Le enseñaba cómo leer libros de contabilidad, cómo evaluar cosechas, cómo negociar con arrendatarios manteniendo la dignidad mutua. «Vea aquí», señaló una mañana un número en el libro mayor. «Este arrendatario, el señor Durand, tiene 3 meses de retraso en el pago. ¿Cuál sería su decisión?». Amélie estudió los números. ¿Desalojarlo? Podría. Sería legal. ¿Pero sería correcto? Edouard pasó unas páginas hacia atrás. Mire su historial. 15 años pagando puntualmente. Luego su esposa enfermó. Tuvo que pagar médico. ¿Qué le dice eso? Que es un hombre honorable en circunstancias difíciles. Exacto. Entonces usted le ofrece una prórroga. Quizá trabajo extra en las cosechas para compensar. Mantiene su dignidad. Mantiene la propiedad productiva. Edouard sonrió. La crueldad es fácil. La justicia requiere pensar. Amélie absorbía todo como tierra seca absorbiendo lluvia. Descubrió para su sorpresa que le encantaba. El reto intelectual. La sensación de competencia creciendo. «Usted nació para esto», comentó Edouard una mañana, observándola calcular proyecciones de cosecha mentalmente. «La administración requiere mente aguda y corazón compasivo. Usted tiene ambos». Por primera vez en su vida, Amélie se sentía capaz, poderosa, incluso. Pero siempre mantenía distancia de Edouard. Nunca se quedaba muy cerca. Nunca permitía que las conversaciones se volvieran personales. Era su única protección contra lo que vendría. Las tardes con la señora Beaumont eran otro tipo de tortura. El ama de llaves enseñaba postura, etiqueta, cómo conversar sin decir nada sustantivo, cómo bajar escaleras sin tropezar con faldas voluminosas, qué tenedor usar para cada plato, cómo hacer una reverencia a distintos niveles de nobleza. La sociedad la observará constantemente, advertía la señora Beaumont, corrigiendo por 10ª vez la postura de Amélie aquella tarde. Esperando que falle. «No les dé ese gusto». «¿Por qué me ayuda?», preguntó Amélie una tarde, después de una lección particularmente exhaustiva. «Claramente no aprueba este matrimonio». La señora Beaumont se detuvo en el acto de ajustar la manga del vestido de Amélie. «No apruebo la situación. Pero no la culpo a usted por ella», dijo al fin. «Y el señor conde, él es un buen hombre. Merece que su última voluntad se cumpla adecuadamente». «¿Última voluntad?». Pero el ama de llaves no elaboró. Solo continuó con los ajustes en silencio, dejando a Amélie con más preguntas que respuestas.
Por la noche, las cenas continuaban, siempre formales, siempre distantes. Edward hablaba sobre la propiedad, sobre la historia de la familia, sobre responsabilidades futuras, pero nunca sobre nada personal, nunca sobre sus sentimientos, sus miedos, sus arrepentimientos. Amélie agradecía la distancia. Prefería no conocerlo. Sería más fácil, después. Pero a veces lo sorprendía observándola con una expresión extraña. No lujuria, no posesividad. Algo más suave, casi tristeza. 3 semanas después de su llegada, Amélie estaba sola en la biblioteca cuando encontró algo escondido detrás de otros libros. Era un retrato pequeño, enmarcado en plata deslustrada. Una mujer de quizá 40 años, hermosa de una manera serena. Cabello castaño, ojos gentiles, una sonrisa que parecía iluminar toda la pintura. Isabel. Amélie se dio la vuelta bruscamente. Edward estaba en la puerta, observándola. Mi esposa. Entró despacio. Tomó el retrato con manos reverentes. Falleció hace 7 años. Insuficiencia cardíaca. Irónicamente, la misma condición que me matará. Fue la primera vez que mencionó la muerte con tanta franqueza. Era hermosa, dijo Amélie, porque parecía lo educado que decir. Lo era. Pero más que eso. Era inteligente, compasiva, fuerte. Edward delineó el rostro en la pintura con un dedo tembloroso. 40 años juntos. Y ni un solo día fue suficiente. El silencio cayó, pesado y significativo. La amaba. No fue una pregunta. Más que a mi propia vida. Edward miró a Amélie. Y antes de que pregunte, no. Usted no es un reemplazo de ella. Nadie podría serlo. Entonces, ¿por qué casarse de nuevo? Porque lo necesito. Por razones que entenderá, eventualmente. Siempre, eventualmente. Siempre secretos. Amélie estaba recibiendo una lección de la señora Beaumont sobre qué tenedor usar para las ostras cuando oyeron el alboroto. Voces altas en el vestíbulo. Una voz masculina, joven, furiosa, cortando el silencio habitual de la mansión. ¿Dónde está? La señora Beaumont palideció. Oh no, es el señor Gabriel. ¿Quién? Pero el ama de llaves ya salía apresurada, dejando a Amélie sola en el comedor. Amélie fue a la puerta, la curiosidad venciendo a la prudencia. En el pasillo podía ver el vestíbulo principal. Un hombre de aproximadamente 30 años estaba en el centro del salón de mármol. Alto, el cabello castaño oscuro revuelto por el viaje, ojos gris azulados que recordaban a Edward, pero jóvenes, furiosos, ardiendo con una intensidad que el tío nunca mostraba. Vestía ropa de viaje cubierta de polvo. Claramente había cabalgado duro para llegar. Señor Gabriel, por favor. Intentaba calmarlo la señora Beaumont. El señor conde está... No me importa dónde esté. Prácticamente rugió Gabriel. Quiero verlo ahora. Recibí una carta absurda diciendo que se va a casar. ¿En 3 días? ¿Perdió por completo la razón? Entonces sus ojos recorrieron el pasillo y se posaron en Amélie. Se detuvo. La estudió. Y algo oscuro cruzó su rostro. Tú. Caminó hacia ella con pasos largos, depredadores. ¿Eres tú, la novia milagrosa? Amélie se obligó a no retroceder. Soy Amélie Fontaine. ¿Cuántos años tienes? No fue una pregunta cortés. Fue una acusación. 19. Gabriel soltó una risa amarga, sin humor. 19. Claro. Y mi tío tiene 77. ¿No te parece obsceno? Gabriel. La voz de Edward cortó el aire como un látigo. Estaba en lo alto de la escalera, apoyado pesadamente en el bastón, el rostro pálido pero los ojos firmes. Vas a detener esta grosería, ahora. Gabriel se volvió hacia su tío. ¿Grosería? ¿Grosería? Estás a punto de casarte con una niña lo bastante joven para ser tu bisnieta y... ¿Yo soy el grosero? Mi despacho. Ahora. Edward empezó a bajar las escaleras lentamente. Amélie, por favor, danos privacidad. Pero Gabriel no esperó. No. Ella debería oír esto también. ¿Cuánto le está pagando a tu familia, señorita?
¿Cuánto vale tu virginidad en el mercado actual? El rostro de Amélie ardió. Vergüenza, ira, humillación, mezclándose en una ola caliente. «¡Eso es suficiente!», rugió Edouard con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «No le hablarás así, no en mi casa». «¿Tu casa? ¿Por cuánto tiempo más, tío? ¿6 meses? ¿3?» Gabriel gesticuló violentamente. «Y luego esta niña hereda todo. Mientras yo, tu sobrino, tu sangre, me quedo con ¿qué? ¿Un título vacío y propiedades que ella controlará?» «Ven al despacho», dijo Edouard, la voz baja pero peligrosa. «Ahora, o sal de mi propiedad y no vuelvas jamás». Los dos hombres se encararon. Amélie podía sentir la tensión, años de historia, amor, resentimiento, miedo, todo concentrado en ese momento. Finalmente, Gabriel asintió bruscamente y siguió al tío. Pero antes de desaparecer por el pasillo, lanzó una última mirada a Amélie. No era solo rabia, era algo más frío, más calculador. «Cuidado», decía claramente esa mirada. «Esto no ha terminado». Amélie no vio ni a Edouard ni a Gabriel el resto del día. Voces amortiguadas venían del despacho durante horas, a veces altas, a veces tan intensas que era imposible distinguir palabras. Solo al anochecer apareció finalmente Edouard. Parecía exhausto, 10 años mayor que por la mañana. «Lamento que hayas presenciado eso», dijo simplemente, dejándose caer pesadamente en un sillón de la biblioteca. «Es su sobrino». No fue una pregunta. «Sí, hijo de mi hermano menor, que murió hace 12 años. Gabriel heredará el título cuando yo me vaya, las tierras vinculadas, la propiedad principal, pero no la fortuna personal. No». Edouard la miró. «Y él siempre esperó heredarlo todo. Está comprensiblemente molesto. Me odia. No te conoce. Está enojado con la situación, no contigo específicamente». Pero Amélie no estaba segura de creerlo. Los 3 días siguientes hasta la boda fueron tensos. Gabriel permaneció en la propiedad. Tenía sus propios aposentos, heredados de su padre. Pero se cruzaba con Amélie en los pasillos, en el jardín, en el comedor. Siempre educado, siempre frío, siempre observándola con esos ojos gris azulados que parecían catalogar cada fallo, cada imperfección. Amélie se sentía como un insecto bajo un cristal. La mañana de la boda, cuando Sophie la estaba vistiendo, oyó un golpe en la puerta. Adelante. Para su sorpresa, era Gabriel. Se detuvo en el umbral, mirándola con el vestido de novia. Por un momento, algo parecido al dolor cruzó su rostro. «Vine a disculparme», dijo abruptamente, «por mi grosería cuando llegué. Fue injusto. Gracias. Pero no he cambiado de opinión sobre esta situación», continuó. «Creo que es explotación. Creo que mi tío está siendo manipulado. Y pienso protegerlo, incluso de sí mismo. Es un adulto, capaz de tomar sus propias decisiones. Es un hombre viejo y enfermo siendo seducido por una joven bonita en situación desesperada», contraargumentó Gabriel. «Perdóname si no veo romance en esto». Amélie se obligó a sostenerle la mirada. «Piensa lo que quieras de mí, pero no pienses mal de él. Todo lo que hace, lo hace por razones propias. Buenas razones». Gabriel la estudió un largo momento. «Ya veremos». Y se fue, dejando a Amélie temblando. No de miedo por la noche de bodas que se acercaba, sino por algo más complicado. Gabriel sería un problema. Lo sabía con certeza. Y a diferencia de su padre vendedor, de la sociedad juzgadora, incluso del miedo a la intimidad, Gabriel era una amenaza que no sabía cómo enfrentar. Y entonces llegó el día de la boda, 27 de julio de 1878. Bajo cielos obstinadamente grises, como si el mismo tiempo desaprobara. Amélie despertó con náuseas que no tenían nada que ver con el hambre. Era el día. No había más aplazamientos. No había más tiempo. En unas horas, sería su esposa. Legalmente, por completo. Y por la noche, no pudo completar el pensamiento sin sentir el pánico subirle a la garganta como ácido. Sophie vino a ayudarla a vestirse. El vestido de novia era una obra de arte, seda marfil, bordados delicados, una cola que se arrastraba varios metros, velo de encaje belga tan fino que parecía niebla. Era hermoso.
Era asfixiante. Era todo lo que Amélie nunca pensó que tendría, y ahora que lo tenía, solo significaba terror. Cuando Sophie terminó, Amélie se miró en el espejo. Parecía una novia de cuento de hadas, joven, hermosa, radiante bajo el velo delicado. Pero sus ojos lo traicionaban todo. Miedo puro, visceral, que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar. La ceremonia sería en la capilla de la propiedad. Pequeña, pero antigua. Construida en el siglo XV, con vitrales que proyectaban luz de colores sobre el altar de piedra. Cuando llegó la hora, Amélie bajó las escaleras sola. Su padre no vino. No fue invitado, para su alivio, pero su madre estuvo ahí, sentada discretamente al fondo de la capilla con Henri y Marie. La capilla estaba decorada con lirios blancos. El aire olía a incienso, a cera de vela y a promesas que no podían romperse. Y en el altar, esperando, estaba Edouard, vestido formalmente de negro completo, postura erguida a pesar de la edad y la fragilidad. Cuando la vio empezar a caminar por el pasillo, algo cruzó su rostro. No deseo, sino algo que ella no pudo identificar. Casi parecía compasión. Amélie recorrió el pasillo central lentamente. Cada paso parecía tomar una eternidad. Cada paso la acercaba a lo inevitable. Los invitados miraban, no muchos, quizá 20 personas. Nobleza local, obligada socialmente a asistir, murmuraban tras los abanicos, juzgaban con ojos que quemaban su piel. Tan joven. ¡Qué vergüenza! Claramente por dinero. Y allí, en el primer banco a la izquierda, Gabriel observaba. El rostro cuidadosamente vacío, pero los ojos imposibles de leer. Amélie sintió su mirada como un peso físico. Mantuvo la cabeza erguida, el rostro cuidadosamente vacío. Cuando por fin llegó al altar, Edouard extendió la mano. Ella la tomó. Estaba helada, temblando ligeramente, aunque Amélie no sabía si era la mano de él o la suya. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras se volvían borrosas. Amélie apenas escuchaba por el zumbido en los oídos, por el pánico que la había amenazado durante toda la ceremonia. En la salud y en la enfermedad. Él ya está enfermo, ya se está muriendo, hasta que la muerte los separe. La muerte se acerca. En meses, semanas, quizá. Edouard Laurent Philippe de Valancourt. ¿Acepta a esta mujer como su legítima esposa? Acepto. Voz firme, sin titubeos. Amélie Marguerite Fontaine. ¿Acepta a este hombre como su legítimo esposo? Pausa. Todos esperando. Amélie miró a Edouard. Sus ojos gris azules la observaban con calma, sin presión, casi como si dijeran, aún puedes negarte, pero no podía, nunca pudo. Acepto. Su voz sonó sorprendentemente clara, cortando el silencio tenso de la capilla. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Estaba hecho. No hubo beso. Edouard solo tomó su mano, la apretó suavemente, como si sellara un acuerdo comercial y no una unión matrimonial. Y Amélie se convirtió en la condesa de Valancourt. La recepción fue un evento pequeño, pero elegante, en el salón de baile de la mansión. Flores en profusión, mesa repleta de platillos elaborados que nadie realmente comía. Champaña fluyendo libremente mientras los invitados celebraban una unión que todos juzgaban escandalosa. Amélie sonrió hasta que la mandíbula le dolió. Aceptó felicitaciones de extraños que apenas escondían el escándalo en sus ojos fríos. Tan joven. Oyó susurrar a una mujer a otra. Un matrimonio por dinero, obviamente. La respuesta llegó baja pero audible. Pobre conde, así manipulado en su vejez. Y siempre, siempre, sentía los ojos de Gabriel sobre ella, observándola, juzgándola, catalogando cada gesto, cada palabra, cada sonrisa falsa. Amélie mantuvo el rostro cuidadosamente vacío. La señora Beaumont le había enseñado bien. Nunca muestres que oíste. Nunca reacciones. Nunca les des satisfacción a los crueles. Edouard permaneció a su lado durante toda la recepción. La presentó formalmente a cada invitado. Mantuvo conversaciones educadas sobre nada. Interpretó a la perfección el papel del novio satisfecho. Pero Amélie notaba todo. Cómo se cansaba con cada hora que pasaba.
cómo su respiración se volvía más trabajosa, cómo discretamente se apoyaba más en el bastón. El hombre se estaba esforzando claramente más allá de sus límites, solo para mantener las apariencias. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura a través de las ventanas altas, Edouard se inclinó y le susurró al oído: «Es hora». El estómago de Amélie se anudó en un nudo frío y duro. La hora de la noche de bodas. Sophie la ayudó a cambiar el vestido de novia elaborado por una camisola simple, blanca, modesta, pero aún así, Amélie se sentía completamente desnuda y expuesta. «Todo va a estar bien, señorita». «Perdón, señora», susurró Sophie, notando el temblor incontrolable de las manos de Amélie mientras la ayudaba. «El señor conde es un buen hombre, pero no iba a estar bien. ¿Cómo podría?» Cuando Sophie salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí, Amélie se quedó sola en sus aposentos por primera vez como mujer casada. Esperando. No supo cuánto tiempo pasó. ¿Minutos? ¿Horas? El tiempo parecía haber perdido significado, estirándose como cera derretida. Entonces, 3 golpes en la puerta, firmes, precisos. «Adelante». Su voz salió como un susurro ronco, casi inaudible. La puerta se abrió despacio. Edouard entró, usando una bata de seda oscura sobre la ropa de dormir. Parecía aún más viejo a la luz suave de las velas. Cada arruga más profunda, cada mancha de la edad más visible, la fragilidad de su cuerpo imposible de ignorar. Amélie se obligó a ponerse de pie, a no retroceder hacia la esquina como gritaban todos sus instintos. Mantuvo la barbilla en alto, aunque sentía que las piernas le temblaban. «Dignidad», se recordó. «Al menos tengo eso». Edouard la observó un largo momento. Luego, sorprendentemente, caminó hasta la butaca cerca de la chimenea crepitante y se sentó. No se acercó a la cama. «Siéntese, por favor». Hizo un gesto hacia la butaca opuesta, como si estuvieran por tener una charla casual sobre el clima. Amélie parpadeó, confundida, pero obedeció lentamente. Se echó un chal sobre los hombros, cubriéndose todo lo posible. Edouard sirvió 2 copas de coñac de la botella sobre la mesita lateral. Le extendió una con la mano que temblaba ligeramente. «Beba, le ayudará con los nervios». Ella tomó la copa con manos también temblorosas. Bebió. El líquido le quemó la garganta al bajar, pero trajo un calor bienvenido que se extendió por su pecho. «Amélie». Edouard dijo su nombre suavemente, casi con cariño. «Necesito decirle algo, y necesito que me escuche hasta el final antes de reaccionar». Ella solo asintió, incapaz de confiar en su voz. «Este matrimonio», hizo una pausa, escogiendo las palabras con el cuidado de quien camina por un campo minado. «Este matrimonio no será consumado». El mundo pareció desacelerar. Las palabras no tenían sentido. ¿Qué? Nunca la tocaré de esa forma. Nunca exigiré deberes conyugales. Usted mantendrá estos aposentos. Yo mantendré los míos. Viviremos como socios, nada más». Amélie solo lo miró, incapaz de procesar lo que oía. Su cerebro se negaba a aceptar las palabras. «No entiendo». Logró susurrar al fin. «Déjeme explicarlo todo, desde el principio». Edouard se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas. «Me estoy muriendo. Insuficiencia cardíaca terminal. 3 médicos distintos me han dado entre 6 y 10 meses de vida. No hay cura, no hay esperanza, no hay milagro esperando. Yo sabía que estaba enfermo, pero mi esposa, Isabel, falleció hace 7 años de la misma condición exacta. No tuvimos hijos, ella no podía concebir. Y mi fortuna personal, distinta del título y las tierras vinculadas por ley, está en riesgo de ser dilapidada por mi primo Auguste y otros parientes codiciosos después de mi muerte». Hizo una pausa para respirar, y Amélie pudo oír el esfuerzo que le costaba cada palabra. «Intenté durante años establecer herederos mediante adopción legal. Me lo bloquearon en cada intento la familia de Isabel, que considera cualquier heredero no consanguíneo un insulto a su memoria. Primos que quieren mi dinero para sí. Leyes arcaicas que favorecen la sangre por encima de todo. Entonces decidió casarse,
dijo Amélie despacio, el entendimiento comenzando a despejarse como niebla. Sí, porque el matrimonio es incontestable según la ley francesa. Una esposa tiene derechos legales que ningún primo puede desafiar, por más que lo intenten. Entonces yo soy... ¿qué? ¿Una heredera conveniente? La solución a un problema legal. Es más que eso. Edward la miró directamente a los ojos, y por primera vez, ella vio una vulnerabilidad real ahí. En los últimos 2 meses, la observé en Lyon, no una vez, sino muchas. La vi ayudar a la señora Chevrier con su chal cuando tenía frío. La vi compartir pan con niños de la calle cuando claramente tenía poco para usted misma. La vi rechazar el pago de la señora Dubois porque tiene 3 hijos que alimentar. Amélie sintió que el rubor le subía a las mejillas. Me espió. Sí, y no me arrepiento, porque me mostró su carácter verdadero. Vi bondad genuina en un mundo cruel. Vi a alguien que entiende que la riqueza debe servir un propósito más allá de la mera acumulación. Vi a alguien a quien Isabel habría aprobado. Sacó un documento doblado del bolsillo de la bata. Este es mi testamento. El abogado Rousseau lo preparó meticulosamente durante meses. Especifica que, al morir, usted heredará mi fortuna personal, aproximadamente 400.000 francos, 3 propiedades menores, y la coadministración de esta propiedad principal durante 10 años. El número era tan absurdo que Amélie no logró procesarlo. ¿400.000 francos? Era riqueza más allá de cualquier imaginación. ¿400.000 francos? Sí, más que suficiente para garantizar que nunca dependa de ningún hombre. Suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Suficiente para hacer el bien en el mundo, si así lo elige. ¿Y su sobrino? ¿Quién hereda el título? Gabriel, mi sobrino, hijo de mi difunto hermano. Él heredará el título de conde, las tierras vinculadas por herencia, la propiedad principal, pero usted tendrá coadministración durante 10 años, garantizando que él no pueda simplemente expulsarla o ignorar sus consejos y conocimientos. Edward respiró hondo, claramente exhausto por el esfuerzo de hablar tanto. Sé que parece una conspiración elaborada, pero, Amélie... Su voz se suavizó, casi quebrada. Isabel, en sus últimos días, cuando el dolor era insoportable, me hizo prometer algo. Me sostuvo la mano, tan débil, tan fría, y dijo, Edward, no dejes que nuestra fortuna alimente parásitos y jugadores. Encuentra a alguien con buen corazón. Alguien que use nuestro dinero para hacer el mundo un poquito menos cruel. Lágrimas brillaban en sus ojos, reflejando la luz de las velas. Y entonces, 6 años después de perder a mi Isabel, la vi darle su propio chal a una desconocida. La vi elegir la bondad cuando nadie miraba, cuando no había recompensa esperada. Y pensé, aquí está quien Isabel aprobaría. Aquí hay alguien digno de nuestro legado. El silencio absoluto cayó sobre la habitación. Solo el chisporroteo del fuego en la chimenea, el tic-tac distante de un reloj, la respiración trabajosa de Edward. Amélie intentó procesarlo todo, intentó entender. Entonces, todo esto, el matrimonio, traerme aquí, las lecciones, era solo para garantizar que yo heredara su dinero, para cumplir una promesa a su esposa fallecida. Sí, y usted nunca pensó. No pudo terminar la frase, pero no hizo falta. Nunca. Edward bajó la mirada. Amélie, tengo 77 años. Me estoy muriendo lenta y dolorosamente, y todavía amo a mi esposa fallecida con cada fibra de mi ser cansado. La voz se le quebró ligeramente. Lo último que quiero, lo último que querría jamás, es una intimidad forzada con una joven que podría ser mi bisnieta. La idea me resulta repulsiva. Amélie sintió que algo dentro de ella se deshacía por completo. La tensión que había cargado durante semanas, el terror que la había mantenido despierta noche tras noche, el pánico que la había amenazado durante toda la ceremonia. Él no la tocaría, nunca lo haría. Era real, ¿verdad? ¿Está diciendo la verdad? Susurró, aún sin atreverse a creer. Sí,
y más. Quiero que use los próximos meses, los que me queden, para aprender absolutamente todo sobre la administración de estas propiedades. Para que cuando yo me vaya, esté completamente preparada. Para que nadie, ni Auguste, ni Gabriel, ni ningún juez, pueda decir que es incompetente, o que no está preparada, o que no es digna. Se inclinó y tomó su mano libre. Un gesto paternal, no romántico, no posesivo, solo gentil. Amélie, sé perfectamente que usted no eligió esta vida. Sé que fue vendida por un padre que no la merece, que no merece respirar el mismo aire que usted. Pero le ofrezco algo aquí. La oportunidad de empezar de nuevo. De tener un futuro basado en sus propias decisiones, en su propia fuerza, en su propio mérito. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Amélie. No de miedo ahora. De un alivio tan intenso, tan profundo, que casi dolía. Era como si la cuerda apretada alrededor de su pecho por fin se aflojara, permitiéndole respirar por primera vez en semanas. ¿Por qué?, susurró entre lágrimas. ¿Por qué hacer todo esto por una desconocida? ¿Por mí? Porque puedo, porque debo, y porque Isabel habría hecho lo mismo si nuestras posiciones estuvieran invertidas. Apretó suavemente su mano. Me recuerda a ella, ¿sabe? No en apariencia. Isabel tenía cabello castaño y ojos verdes, pero en esencia, la misma bondad terca, la misma fuerza silenciosa, la misma negativa a doblarse incluso cuando el mundo intenta quebrarla. Amélie se cubrió el rostro con la mano libre, sollozos sacudiéndole el cuerpo. Toda la emoción reprimida de las últimas semanas, terror, desesperación, ira, humillación, saliendo en oleadas que no podía controlar. Edward esperó pacientemente hasta que se calmó. Luego le ofreció un pañuelo de lino bordado con sus iniciales. «Perdóneme por no explicarle todo antes de la boda», dijo suavemente mientras ella se secaba las lágrimas. «Pero ciertas cosas necesitan documentarse adecuadamente primero. El matrimonio debe ser legal, incuestionable, antes de que yo pueda revelar los verdaderos términos. Y ahora que estamos casados ante Dios y la ley, ahora puede contarme la verdad», terminó Amélie, limpiando las últimas lágrimas. Exactamente. Ella miró a ese hombre viejo, moribundo, que había tramado algo tan elaborado, tan complicado, solo para darle un futuro, para cumplir una promesa a su esposa fallecida, para hacer algo correcto antes de morir. «Gracias», susurró con la voz aún quebrada. «Gracias por salvarme». «No». Edward negó con la cabeza. «Gracias a usted por darme un propósito en mis últimos meses. Gracias por permitirme hacer algo correcto. Algo que honre la memoria de Isabel. Antes de partir, usted me ha dado un regalo tan grande como el que creo estar dándole». Se quedaron así por un largo rato. Dos desconocidos unidos por circunstancias imposibles, encontrando algo inesperado en medio de una transacción que debería haber sido solo fría y práctica. No amor, no romance, pero respeto mutuo, gratitud profunda. Y quizá, solo quizá, el inicio de una amistad improbable. Cuando Edward finalmente se levantó para volver a sus propios aposentos, se detuvo en la puerta. «Duerma bien, Amélie. Mañana empezamos de verdad. Aprendizaje real, una sociedad verdadera, preparación seria para su futuro como administradora». «Edward», lo llamó antes de que saliera. «¿Sí?» Isabel tuvo mucha suerte de tenerlo a usted. Él sonrió. Una sonrisa triste pero genuina, cargada de memorias y de un amor que nunca murió. «Yo fui el afortunado. Siempre lo fui. Y ahora, de una manera extraña, vuelvo a serlo. Por haberla encontrado a usted». Y se fue, dejando a Amélie sola con los pensamientos girando, el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Por primera vez en semanas, se acostó en la cama enorme sin terror paralizante. Y por primera vez en años, tantos años, se permitió sentir algo peligroso, frágil, pero innegablemente real. La mañana siguiente trajo una claridad que la noche anterior parecía imposible. Amélie despertó con la luz del sol, filtrándose por las cortinas pesadas. Tardó un momento en recordar dónde estaba. Luego todo volvió en una oleada. La boda,
La conversación con Eduard, la revelación imposible. No me va a tocar, nunca lo hará. Es real. Por primera vez en semanas, pudo respirar profundo sin sentir un peso aplastante en el pecho. Pero cuando bajó a desayunar, descubrió que no estaría sola. Gabriel estaba en el comedor, leyendo el periódico con expresión sombría. Cuando Amélie entró, él levantó la vista, la estudió un largo momento, como si buscara señales visibles de lo que había pasado la noche anterior. «Buenos días», dijo al fin, con voz cuidadosamente neutra. «Buenos días». Se sentaron en extremos opuestos de la mesa. El silencio era pesado, incómodo. «Mi tío pidió que me quedara», dijo Gabriel abruptamente. «Por unas semanas, para asegurarme de que todo esté en orden. Para vigilarme», pensó Amélie, pero solo asintió. «Entiendo». También mencionó que continuará sus lecciones esta mañana. En la biblioteca, a las 7, Gabriel dobló el periódico con movimientos precisos. «Con su permiso». Y salió, dejando a Amélie sola con un café que de repente no tenía sabor. Cuando Amélie llegó a la biblioteca a las 7, Eduard ya estaba ahí, rodeado de libros de contabilidad y mapas. Pero había algo distinto en él aquella mañana. Una ligereza que no estaba ahí antes, como si le hubieran quitado un peso de los hombros. «Buenos días», sonrió cuando la vio. «¿Durmió bien?» «Sí, por primera vez en semanas». «Excelente». Eduard señaló la silla a su lado, no al otro lado de la mesa como antes, sino junto a él, socia, no alumna distante. «Entonces empecemos de verdad. Tenemos mucho trabajo». Así comenzó la verdadera educación de Amélie. Eduard no era solo un profesor competente. Estaba apasionado por esa tierra, por esa gente, por ese legado que había construido con Isabel a lo largo de décadas. Cada lección no se contaba solo con números y hechos, sino con historias, memorias, conexiones humanas que daban vida a los documentos secos. «Vea», señaló un mapa extendido sobre la mesa unos días después. «Estas son todas las propiedades Valancourt. La principal, donde estamos, son 2000 hectáreas. Luego tenemos 3 propiedades menores». Sus dedos trazaban los límites con la familiaridad de quien conocía cada centímetro. Cada una tiene arrendatarios, familias que trabajan la tierra desde hace generaciones. No son solo números en el libro mayor, Amélie. Son personas, con vidas, sueños, problemas. La familia Moreau, que suministra leche. Los Dubois, que cuidan los viñedos del norte. Los Roussel, que... La puerta se abrió. Gabriel entró y se detuvo al ver la escena. Amélie y Eduard inclinados sobre los mapas juntos, cercanos, cómodos. «Disculpen la interrupción», dijo, aunque claramente no lo sentía. «Necesito hablar contigo, tío, sobre las cosechas de otoño». «Claro, Amélie también debe escuchar. Son sus cosechas también ahora». Gabriel parpadeó, sorprendido, pero arrastró una silla y se sentó. Durante la hora siguiente, discutieron proyecciones, precios, negociaciones con compradores. Amélie escuchaba atentamente, absorbiéndolo todo. Y notó cómo Gabriel, al principio reacio, poco a poco empezó a incluirla en la conversación. No por cortesía, sino porque ella hacía preguntas inteligentes, cuestionaba supuestos. Contribuía de verdad. Cuando al fin se levantó para irse, Gabriel se detuvo en la puerta. «Aprendes rápido», dijo, casi a regañadientes. «Eduard es un buen maestro». «Sí». Gabriel miró a su tío con algo parecido al cariño. «Siempre lo fue». Y se marchó, dejando algo distinto en el aire. No aceptación todavía, pero quizá posibilidad. A medida que los días se convertían en semanas, se estableció un nuevo ritmo en la propiedad. Por las mañanas, Amélie aprendía con Eduard. No solo contabilidad y gestión, sino la filosofía detrás de las decisiones. Cómo equilibrar el lucro con la compasión. Cómo mantener la autoridad sin crueldad. «Mire este contrato con la familia Moreau», dijo una mañana, empujando un documento al otro lado de la mesa. «Ellos suministran leche desde hace 15 años, pero los precios subieron. Quieren un aumento del 20%. ¿Y se lo dará?»
Amélie estudió los números. Depende. No de la matemática. Puedo pagarlo sin problema, sino del principio. Edward se recostó. ¿Lo merecen? ¿Han mantenido la calidad? ¿Han sido honestos? ¿Cómo lo averiguo? Visítelos. Vea las condiciones, los animales, el trabajo. Y entonces Amélie empezó a visitar las propiedades. La señora Beaumont la acompañaba siempre, pero era Amélie quien hacía preguntas, quien observaba, quien tomaba decisiones. El señor Moreau, nervioso al ver llegar el carruaje, explicó lo de las 3 vacas que perdió en el invierno. Amélie caminó por el establo, vio animales bien cuidados, equipo mantenido con un esmero evidente. Aprobaré el aumento, dijo. Pero use parte del dinero para comprar vacas nuevas. Restaure su producción. De regreso, la señora Beaumont comentó: el señor conde va a estar orgulloso. Y cuando llegaron, encontraron a Gabriel en el patio. Se enteró por la señora Beaumont de la decisión de Amélie. La miró con una expresión que ella no logró descifrar del todo. Pero había menos hostilidad ahora. Quizá incluso un respeto naciente. Decisión sensata. Fue todo lo que dijo antes de apartarse. Pero Amélie lo notó, y algo cambió. Las tardes eran distintas. Edward descansaba. El esfuerzo de las mañanas claramente lo cansaba cada vez más. Amélie usaba ese tiempo para explorar la propiedad, los jardines, las caballerizas. Fue en una de esas tardes cuando encontró a Edward sentado solo en el jardín, cerca de los rosales que Isabel había plantado. Miraba las flores con una expresión distante. No notó su acercamiento. ¿A ella le gustaban las rosas?, preguntó Amélie suavemente, sentándose a su lado en el banco de piedra. Edward se volvió, limpiándose rápido algo que pudo haber sido una lágrima. Las amaba. Decía que eran como las personas. Necesitaban cuidado, paciencia. Pero cuando florecían, tocó una rosa roja con delicadeza. Cuando florecían, valían todo el esfuerzo. Se quedaron ahí por un rato que pareció suspendido. 2 espíritus solitarios encontrando consuelo inesperado en la compañía del otro. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Amélie al fin. Claro. ¿Se arrepiente de no haber tenido hijos? Edward guardó silencio un largo momento. Sí y no. Me habría encantado ser padre. Ver una versión pequeña de Isabel corriendo por estos pasillos. Pero quizá ese era el plan, esperar para encontrarla a usted, para poder ayudar cuando más lo necesitaba. A Amélie se le apretó la garganta. Usted es un buen hombre, Edward, el mejor que he conocido. Y usted es extraordinaria, Amélie. A Isabel le habría caído muy bien. Del otro lado del jardín, sin que ellos lo vieran, Gabriel observaba desde la ventana de la biblioteca. Veía la intimidad genuina entre ambos, el cariño real. Y algo en su comprensión de la situación comenzó a cambiar. Por la noche, las cenas se convirtieron en eventos de 3. Edward insistía en que Gabriel se uniera. Al principio, las comidas eran tensas, las conversaciones forzadas. Pero gradualmente, con el paso de las semanas, algo cambió. ¿Cómo está la familia Dubois?, preguntó Edward una noche. ¿El hijo sigue enfermo? Mejorando, respondió Gabriel. La condesa envió un médico de la ciudad. Hizo la diferencia. Amélie alzó la mirada, sorprendida. ¿Lo sabías? La señora Beaumont me lo contó. Gabriel hizo una pausa, como si las palabras costaran esfuerzo. Fue una bondad inesperada. No fue bondad, dijo Amélie. Fue responsabilidad. Si administro estas tierras, debo cuidar de la gente que vive en ellas. Algo cruzó el rostro de Gabriel. Respeto. El reconocimiento de que quizá, solo quizá, la había juzgado mal. Mi tío te ha enseñado bien. No fue exactamente un elogio, pero tampoco un insulto. Fue una tregua. Unas semanas después de la boda, ocurrió algo inesperado. Amélie estaba en la caballeriza, acariciando a Celeste, la yegua mansa con la que Edward insistía en que aprendiera a montar, cuando entró Gabriel. Se detuvo al verla, claramente sorprendido. No sabía que montabas. Estoy aprendiendo. Edward insiste en que una administradora necesita inspeccionar las propiedades y no puede hacerlo siempre en carruaje. Gabriel fue hasta el box de al lado, donde su garañón negro,
mucho más imponente que Celeste, aguardaba. Silencio mientras ensillaba al animal. ¿Cómo está él?, preguntó Amélie al fin. Edward, pasaste tiempo con él hoy. Gabriel se detuvo al ajustar la silla. Está peor, más débil que la semana pasada. La respiración más trabajosa. La voz cuidadosamente controlada, pero Amélie oyó el dolor por debajo. Me lo contó, continuó Gabriel, sin mirarla. Todo. Sobre el testamento. Sobre Isabel pidiéndole que encontrara a alguien con buen corazón. Sobre por qué te eligió. Amélie se quedó muy quieta. Y ahora lo entiendo. No estoy necesariamente de acuerdo con los métodos, pero entiendo las razones. Gabriel finalmente la miró. Te ama como a una hija. ¿Sabes? No es difícil verlo. Y yo le estoy agradecida, dijo Amélie simplemente. Más de lo que puedo expresar. Me salvó de maneras que no imaginas. Gabriel la estudió un largo momento. Luego asintió volviendo la atención al caballo. Pero cuando Amélie ya se iba, él habló de nuevo. ¿Amélie? Ella se volteó. Era la primera vez que usaba su nombre sin sarcasmo o frialdad formal. Cuando él muera, prométeme que cuidarás de este lugar, de la gente, como él lo hizo. Lo prometo. Y vio algo ablandarse en el rostro de él. No aceptación completa aún, pero un comienzo. A medida que agosto se convertía en septiembre, Amélie notaba cambios sutiles pero innegables en Edouard. Se cansaba más rápido durante las lecciones matutinas. Hacía pausas para respirar cada vez con más frecuencia. Las manos le temblaban visiblemente al sostener la pluma para escribir, pero su mente seguía tan afilada como siempre, y sorprendentemente parecía más feliz de lo que había estado en años. Te veo más ligero, comentó Amélie una mañana, notando la sonrisa genuina en su rostro mientras revisaban informes. Lo estoy. Él la miró con afecto claro. Por primera vez en 7 años, tengo un propósito otra vez. Alguien a quien enseñar, a quien preparar. Una razón para despertar cada mañana. Edouard. Amélie dudó. Le agradezco. Por todo lo que ha hecho por mí. Por darme no solo un futuro, sino una razón para creer que puedo ser más de lo que mi padre quiso hacer conmigo. Edouard tocó su rostro suavemente. Un gesto reconfortante, paternal. Y yo te agradezco por dar sentido a mis últimos meses. Prometo honrar su confianza. Cuidaré de esta gente, de esta tierra. Lo sé, ya lo estás haciendo. Fue una mañana calurosa de septiembre cuando un nuevo problema llegó golpeando la puerta. Amélie estaba revisando contratos en la biblioteca cuando oyó voces en el vestíbulo. No era Gabriel esta vez, una voz más vieja, más alta, cortando el aire como una navaja oxidada. ¿Dónde está mi primo? Exijo verlo inmediatamente. Gabriel, que estaba al otro lado de la biblioteca revisando documentos legales, levantó los ojos. Auguste, dijo simplemente, con un tono que mezclaba desdén y cansancio. Amélie fue hasta la puerta. En el vestíbulo había un hombre de 50 y tantos, corpulento, vestido con una elegancia excesiva que rozaba lo vulgar. Anillos en cada dedo, una cadena de oro pesada, ropa cara pero de gusto dudoso. Lo acompañaban 3 hombres, abogados, presumiblemente, cargando maletines de cuero llenos de documentos. Señor Auguste. La señora Beaumont intentaba mantener la calma, pero Amélie vio que las manos le temblaban ligeramente. El señor conde está descansando y no puede. ¿No puede? ¿No puede? Auguste prácticamente escupió. Puede casarse con una prostituta lo bastante joven para ser su bisnieta, pero no puede recibir a la familia. La ira caliente subió en el pecho de Amélie. Dio un paso al frente, saliendo de la biblioteca. Soy la condesa de Valancourt, y le sugiero que modere su tono en mi casa. Auguste se volvió, sus ojos recorriéndola de arriba abajo con un desprecio tan puro que quemaba. Ah, la ramera en cuestión. Caminó hacia ella con movimientos deliberadamente amenazantes. ¿Cuánto pagó mi primo? 50.000. 100.000. ¿Cuánto cuesta comprar juventud hoy en día? Gabriel salió de la biblioteca detrás de Amélie. Auguste,
Vas a detenerte ahora. Auguste. La voz de Edouard tronó desde lo alto de la escalera, cortando todas las demás. Tienes exactamente 5 segundos para disculparte con mi esposa, o te sacarán de la propiedad por la fuerza. ¿Tu esposa? Auguste soltó una risa cruel, sin humor. Edouard, perdiste completamente el juicio. Todos saben que esta niña solo quiere tu dinero. 3 segundos. Vine a traer documentos impugnando este matrimonio ridículo. Auguste hizo un gesto violento hacia los abogados. Tenemos evidencia de coacción, manipulación, incapacidad mental. 1 segundo. Estás enfermo, Edouard, moribundo. Claramente no estás en tus cabales para... Basta. Edouard bajó las escaleras lentamente. Cada paso le costaba un esfuerzo visible que ya no intentaba ocultar. Gabriel subió rápido a ayudarlo. Amélie, Gabriel, a mi despacho. Ahora. Auguste, tú y tus lacayos también pueden pasar. Vamos a resolver esto de una vez. El despacho de Edouard era un espacio imponente, paredes revestidas de caoba oscura, un escritorio macizo que había pertenecido a su abuelo, retratos de los Valancourt observando con ojos severos desde marcos dorados. Edouard se sentó detrás del escritorio con un esfuerzo obvio, la respiración ya trabajosa por el simple acto de bajar escaleras. Amélie se quedó de pie a su lado derecho, instintivamente protectora. Gabriel, tras un momento de vacilación, se colocó a la izquierda, unidos, quisieran o no, contra una amenaza común. Auguste y sus 3 abogados se agolparon del otro lado, rostros que combinaban arrogancia con una codicia mal disimulada. Muy bien, dijo Edouard, con voz sorprendentemente firme pese al cansancio visible. Digan lo que vinieron a decir. El abogado principal, un hombre flaco de anteojos dorados y aire de disfrutar arruinando vidas, abrió una carpeta de cuero. Señor conde, representamos al señor Auguste Beaufort, su primo más cercano y heredero legítimo de su fortuna personal. ¿Heredero legítimo?, interrumpió Edouard, con una voz peligrosamente calmada. ¿Según qué ley, exactamente? Según la ley de sucesión familiar francesa, que solo aplica a propiedades vinculadas, no a la fortuna personal, contraargumentó Edouard con la precisión de quien conoce cada coma de la ley. Mi fortuna es mía para disponer como me plazca. Y he elegido a mi esposa como heredera. Una esposa adquirida bajo circunstancias altamente dudosas, estalló Auguste, golpeando el escritorio con la mano. Edouard, por el amor de Dios, mírate, te estás muriendo. Claramente no estás en capacidad mental para... ¿Para qué? Edouard se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con algo peligroso. ¿Para reconocer a un oportunista cuando lo veo? Auguste, llevas 10 años jugando en Montecarlo. Debes una cantidad obscena a personas que no aceptan excusas. Todos en esta sala sabemos que solo te importa mi muerte porque quieres mi dinero para pagar tus deudas de juego. El rostro de Auguste se puso rojo ladrillo. Eso es difamación. Es verdad documentada. Edouard sacó una carpeta gruesa del cajón del escritorio y la arrojó sobre la mesa. Tengo informes completos de investigadores privados sobre tus actividades. ¿Quieres que los lea en voz alta? ¿Los casinos que frecuentas? ¿Las cantidades que debes? ¿Los acreedores que han amenazado con quebrarte? ¿O prefieres mantener esta farsa de preocupación familiar? Un silencio tenso cayó sobre el despacho. Auguste abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. Gabriel miró entre su tío y Auguste, claramente sorprendido. ¿Lo sabías todo este tiempo? Claro que lo sabía, dijo Edouard. ¿Por qué crees que tomé medidas tan elaboradas para proteger mi fortuna? Muy bien. Uno de los abogados intentó recuperar algo de dignidad. Aún así, existe una cuestión seria de influencia indebida. Esta joven no me conocía hasta hace 2 meses. Cortó Edouard, la voz como un látigo. Fue un matrimonio arreglado a través de intermediarios legales. El contrato lo revisaron 3 abogados distintos. Ninguno empleado mío. Y tengo testigos, incluidos varios médicos, que atestiguan mi plena capacidad mental. Sacó otro documento y lo deslizó por la mesa. Aquí está la evaluación del Dr. Moreau, fechada hace una semana.
Cito: el conde de Valancourt demuestra plena capacidad cognitiva, una memoria excelente para su edad y juicio claro. Aunque sufre físicamente de insuficiencia cardíaca progresiva, está mentalmente completamente capacitado para tomar decisiones sobre su vida y propiedad. Auguste agarró el documento, lo leyó rápido y luego lo arrojó de vuelta con fuerza. Eso no prueba nada. Se puede comprar a los médicos. Esta cazafortunas claramente... Cuidado, dijo Gabriel en voz baja, pero había una amenaza real en su tono. Mucho cuidado con tus próximas palabras, Auguste. Auguste se volvió hacia Gabriel, la desesperación reemplazando a la arrogancia. Gabriel, ¿vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que esta intrusa robe lo que debería ser nuestro? ¿Nuestro?, repitió Gabriel, alzando una ceja. No sabía que tuvieras derecho a la fortuna personal de mi tío. ¿Sabes a lo que me refiero? Familia. Sangre. Mi tío tiene razón. El matrimonio es legal. Se llevó a cabo correctamente, con testigos, documentación completa. Gabriel cruzó los brazos. Y si él eligió a Amélie como heredera de su fortuna personal, esa es su decisión. ¡Eres un idiota!, prácticamente gritó Auguste. Ella lo controlará todo. Tú te quedarás con un título vacío mientras ella... Suficiente, dijo Gabriel, con voz peligrosamente baja. Lárgate, ahora, antes de que personalmente te saque. Auguste miró alrededor desesperado. Entre Edouard, firme pese a la fatiga obvia, Gabriel, resuelto y amenazante, y Amélie, silenciosa pero presente, testigo de todo. Esto no ha terminado. Siseó al fin, la voz temblando de rabia impotente. No por mucho tiempo. Cuando mueras, Edouard, y será pronto, se te nota, volveré, impugnaré cada centavo, cada propiedad, cada decisión que hayas tomado bajo la influencia de esa... Inténtalo, dijo Edouard con calma mortal. Mi sobrino es uno de los mejores abogados de la región. Mi esposa tendrá acceso a los mejores recursos legales de Francia. ¿Y tú?, sonrió sin humor. Tus acreedores te estarán quebrando las piernas mientras esperas en la fila del tribunal. Buena suerte. Con eso, Auguste y sus abogados se marcharon, dando un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los retratos en sus marcos. Cuando quedaron solos, el aire pareció abandonar a Edouard de golpe. Se desplomó en la silla, la respiración terrible, el rostro pálido como cera. ¡Tío! Gabriel corrió hacia él. ¿Estás bien? Solo cansado. Edouard cerró los ojos, la mano temblando al intentar aflojarse la corbata. Amélie, ¿puedes llamar al doctor Moreau? Creo que... necesito mis medicamentos. Amélie corrió hacia la campanilla, la jaló repetidas veces hasta que apareció un criado. Busquen al doctor Moreau de inmediato. Mientras esperaban, Gabriel ayudó a Edouard a reclinarse más cómodo. Le aflojó la corbata, le trajo agua. Amélie se arrodilló a su lado, sosteniéndole la mano libre. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó Gabriel en voz baja, cargada de una emoción que trataba de ocultar. Sobre Auguste, sobre las deudas, sobre cuán grave estaba todo. Porque no era tu problema que resolver. Edouard abrió los ojos con esfuerzo. Y porque sabía que vendrías cuando realmente te necesitara. Y viniste. Y yo. Gabriel miró a Amélie, algo cambiando en su rostro, y la defendí, contra mi propia familia. Porque era lo correcto. Edouard respiró con dificultad. Amélie no merecía sus ataques, y tú lo reconociste. Gabriel guardó silencio un rato, mirando a Amélie arrodillada ahí, sosteniendo la mano de su tío con una gentileza obvia, una preocupación real en cada línea de su rostro. Lo siento, dijo al fin, mirándola directamente. Por todo, por cómo te traté cuando llegué, por juzgar sin conocer, por todo. Gracias, susurró Amélie, con la voz quebrada, y ahí, en ese momento de vulnerabilidad compartida, algo cambió irreversiblemente entre ellos. Fue una mañana de octubre, cuando las hojas empezaban a caer y el aire traía el primer toque de frío, cuando todo cambió. Amélie estaba tomando café cuando Sophie entró corriendo, el rostro blanco como papel,
los ojos muy abiertos de pánico. Señora, señora condesa, es el señor conde. No, no despierta. La taza se le cayó de las manos a Amélie, el café derramándose sobre el mantel blanco como sangre. Corrió, levantándose las faldas, subiendo las escaleras de dos en dos. Los aposentos de Edouard, la puerta abierta, la señora Beaumont adentro, inclinada sobre la cama, las manos temblando mientras intentaba despertarlo. Edouard yacía muy quieto, muy pálido, ojos cerrados, respiración superficial e irregular. Cada inspiración parecía costarle un esfuerzo inmenso. Edouard. Amélie corrió a la cama, le tomó la mano. Estaba fría, muy fría, como hielo. Edouard, por favor, despierta. No respondió. Ni un temblor, ni un movimiento. ¿Alguien llamó al médico? Prácticamente gritó. Ya enviaron a un mensajero, dijo la señora Beaumont, con la voz temblorosa como sus manos. Pero señora condesa, creo que fue un derrame. No. La palabra resonó en la mente de Amélie como una campanada fúnebre. No, 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 no ahora. Aún no. Pasos corriendo en el pasillo. Gabriel entró, vio la escena y toda la sangre se le fue del rostro. Tío Edouard, susurró, con la voz quebrada de una forma que Amélie nunca le había oído. Fue al otro lado de la cama, cayó de rodillas, tomó la otra mano de Edouard. Por un momento eterno se quedaron ahí, Amélie y Gabriel, cada uno sosteniendo una mano del hombre que ambos amaban, cada uno a su manera, unidos por el miedo, el amor y una desesperación compartida. Entonces, los dedos de Edouard se movieron. Apenas, casi imperceptible, pero definitivo. «Está despertando», gritó Amélie, apretando su mano. «Edouard, estamos aquí. ¿Nos puedes oír?» Los ojos de Edouard se abrieron lentamente, con esfuerzo visible. Pero algo estaba terriblemente mal. Un ojo enfocó en ella, claro y consciente. El otro no se movía bien, la pupila dilatada y fija. Su boca intentó formar palabras, pero salieron distorsionadas, incomprensibles, la lengua sin obedecerle al cerebro. Gab, yo. Shh. Amélie le apretó la mano, lágrimas ya corriéndole por el rostro. No intentes hablar. El médico viene en camino. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero aún al decirlo, sabía que era mentira. Lo veía en sus ojos. Él también lo sabía. Sabía que era el principio del fin. El doctor Moreau llegó en una hora que pareció una eternidad. Examinó a Edouard largo rato, con cuidado, probando reflejos, haciendo preguntas simples que Edouard intentaba responder con gestos torpes de su mano izquierda. La derecha yacía inmóvil a su lado. Cuando el médico salió de la habitación, su rostro lo decía todo antes de hablar. Fue un derrame. Significativo, confirmó con voz baja pero clara. El lado derecho del cuerpo está parcialmente paralizado. El habla está comprometida, aunque la comprensión parece intacta. Y con su condición cardíaca ya tan avanzada, ¿cuánto tiempo?, preguntó Gabriel, con voz ronca de emoción contenida. El doctor Moreau suspiró pesadamente. Difícil decirlo con certeza. Días, quizás semanas, si tenemos suerte y él es fuerte. Pero miró entre ellos con compasión genuina en los ojos cansados. Prepárense. El final está cerca. Digan lo que necesiten decir. Hagan las paces que tengan que hacer, mientras aún hay tiempo. Amélie y Gabriel establecieron una vigilia. Al principio se turnaban, Amélie durante el día, Gabriel por la noche. Pero a menudo terminaban quedándose juntos, unidos por el miedo compartido y el amor por el hombre que yacía frágil entre ellos. El primer día, Edouard durmió casi todo el tiempo. Despertaba por breves periodos. Intentaba hablar. Se frustraba terriblemente cuando las palabras salían mal o no salían. Amélie aprendió rápido a leer sus gestos, sus expresiones, la forma en que su mano izquierda apretaba la de ella cuando quería algo. ¿Agua?, preguntaba, y él apretaba una vez para sí. ¿Dolor?, preguntaba Gabriel, y dos apretones significaban no. Desarrollaron un lenguaje propio, nacido de la necesidad y la desesperación.
El segundo día trajo una mejora minúscula pero significativa. Edward logró sentarse en la cama con ayuda, apoyado en una montaña de almohadas. Pudo tomar sopa líquida, aunque la mitad se le escurría por el lado paralizado de la boca, requiriendo paciencia infinita y pañuelos constantes. Y logró formar algunas palabras, trabajosamente, cada una costándole un esfuerzo visible. Pa, le dijo a Amélie, los ojos brillando con lágrimas de frustración. No. Ella le sostuvo el rostro con suavidad. No te disculpes. No tienes nada de qué disculparte. Nada. Po, intentó con el ceño fruncido por la concentración. ¿Tiempo? Interpretó Gabriel. ¿Quieres más tiempo? Un apretón. Sí. Yo también, tío, dijo Gabriel, con la voz quebrándose. Yo también. Fue en la tercera noche después del derrame cuando ocurrió el momento que lo cambiaría todo. Amélie y Gabriel estaban ambos en la habitación, cada uno a un lado de la cama. Edward dormía, la respiración trabajosa pero regular, el rostro más relajado que en días. La única luz provenía de la chimenea y de una vela en la mesa de noche, arrojando sombras danzantes en las paredes. ¿De verdad te importa él?, dijo de pronto Gabriel, en voz baja para no despertarlo. Amélie lo miró a través de la penumbra. Claro que me importa. ¿Cómo no me importaría? Pensé que era solo una transacción, dinero por título, seguridad financiera por unos meses de inconveniencia. Lo era al principio, admitió Amélie, mirando a Edward dormido. Cuando mi padre me vendió era exactamente eso. Transacción fría. Yo sobreviviría unos meses, él moriría, y yo sería libre y rica. Hizo una pausa, las lágrimas empezando a caer silenciosas. Pero luego él me salvó de maneras que no te imaginas, Gabriel, no solo sacándome de la pobreza, sino haciéndome sentir capaz, valiosa, como una persona que importa. Me enseñó que puedo ser más que la víctima de mi padre, más que propiedad a la venta. Miró al hombre viejo y frágil acostado entre ellos. Él es el padre que nunca tuve, la bondad que pensé que no existía en el mundo. Y perderlo. La voz se le quebró por completo. No pudo terminar. Gabriel guardó silencio un momento. Luego, sorprendentemente, extendió la mano por encima de la cama. Amélie miró esa mano. Vaciló. Después la tomó. Sus dedos eran cálidos, fuertes, vivos. Apretaron los de ella con gentileza, ofreciéndole un consuelo que no sabía que necesitaba. Yo también lo voy a perder, dijo Gabriel suavemente, la voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. El único padre verdadero que conocí. El mío murió cuando tenía 12. Edward me crió. Me enseñó todo. No solo leyes y negocios, sino cómo ser un hombre honorable. Cómo vivir con integridad. Entonces entiendes. No fue una pregunta. Sí. Apretó su mano otra vez, más firme esta vez. Y lo siento. Profundamente. Por cómo te traté cuando llegué. Por juzgar sin conocer. Por hacer esto aún más difícil para ti de lo que ya era. No te lo merecías. Gracias, susurró Amélie, apretando su mano de vuelta. Se quedaron así durante un rato que pareció fuera del tiempo. Manos unidas sobre el cuerpo del hombre que ambos amaban. La tristeza compartida construyendo un puente donde antes solo había hostilidad y desconfianza. Y algo cambió entre ellos esa noche. Algo fundamental e irreversible. Los días siguientes trajeron un patrón cruel. Por la mañana, Edward parecía mejor. Lograba sentarse, tomar sopa con menos dificultad, hasta formar algunas frases cortas y distorsionadas pero comprensibles. Pero por la tarde, el cansancio lo dominaba. Dormía por horas, despertaba confuso. Había que recordarle dónde estaba, qué había pasado. Y por la noche, tenía momentos de claridad dolorosa, en los que sabía exactamente lo que ocurría e intentaba, desesperadamente, comunicar cosas importantes antes de que fuera demasiado tarde. Fue en una de esas noches cuando consiguió decir algo crucial. Amélie y Gabriel estaban presentes. Edward los llamó con un gesto urgente de su mano izquierda. Cuando se inclinaron, tomó la mano de cada uno. «Qui den»,
dijo, cada palabra costándole un esfuerzo inmenso. Otro. ¿Que nos cuidemos el uno al otro? Interpretó Amélie, llorando. ¿Eso quieres? Un apretón. Sí. Prometa. Gabriel miró a Amélie a través de las lágrimas que también le corrían sin control. Ella asintió. Lo prometemos, dijeron juntos. Lo prometemos. Edward sonrió, pequeña, torcida por la parálisis, pero genuina. Luego, con un esfuerzo que le hizo temblar todo el cuerpo, juntó sus manos. Van, susurró, a pesar de mí. Y entonces cerró los ojos, exhausto por el esfuerzo, pero siguió sosteniendo sus manos juntas, como si esa fuera la última bendición que podía ofrecer. Amélie y Gabriel se quedaron ahí, las manos unidas por las de Edward, llorando en silencio mientras el hombre que los había reunido dormía entre ellos. Una mañana, casi 2 semanas después del derrame, Edward despertó distinto. No mejor, no peor exactamente, pero decidido. Hizo señas para que Amélie trajera papel y pluma. Con la mano izquierda, temblando terriblemente, escribió con letras irregulares y casi ilegibles: Afu, jardín, rosas. ¿Quieres ir al jardín?, preguntó Amélie. ¿Ver las rosas de Isabel? 2 apretones fuertes. Sí, urgente. Llamaron a Gabriel. Juntos, con ayuda de 2 criados, lograron vestir adecuadamente a Edward y bajarlo con cuidado por las escaleras, hacia afuera, hasta el banco de piedra en el jardín donde las rosas de Isabel aún florecían tercamente pese a la llegada del otoño. Lo sentaron ahí, lo cubrieron con mantas. El día estaba frío pero soleado, el último suspiro de calor antes del invierno. Edward cerró los ojos, el rostro vuelto hacia el sol, respirando el perfume de las rosas. Lágrimas le corrían silenciosas por la cara. Isabel, murmuró, tan bajo que apenas se oía. Me. Se quedaron ahí horas. Amélie a un lado, Gabriel al otro, sosteniendo sus manos, dejándolo tener ese último momento de paz con los recuerdos de su amor perdido. Cuando por fin lo llevaron de regreso, Edward durmió más profundamente, más pacíficamente que en semanas. Fue 3 días después, una noche fría de octubre, cuando Edward despertó por última vez. Amélie dormía en la silla junto a la cama cuando sintió presión en su mano. Abrió los ojos. Edward estaba despierto, mirándola con una claridad que no había visto en días. Edward, susurró. Él sonrió. Esa sonrisa torcida, gentil. Con un esfuerzo inmenso, alzó la mano y le tocó el rostro. Dijo con claridad. Una sola palabra, pero cargada de amor y significado. Padre, susurró Amélie en respuesta, sin pensar, sin dudar, y se dio cuenta de que era verdad. Usted es el padre que siempre necesité. Edward asintió, satisfecho. Luego hizo un gesto urgente. Gabriel. ¿Quieres a Gabriel? Voy a llamarlo. Corrió, despertó a Gabriel en sus aposentos. Ven rápido. Está despierto. Y lúcido. Gabriel se puso la bata y corrió. Cuando llegaron, Edward aún estaba despierto, esperando. Hizo señas para que Gabriel se acercara. Con una fuerza que nadie sabía que le quedaba, tomó la mano de Gabriel. Luego tomó la de Amélie. Las juntó otra vez, como había hecho antes. Jan, dijo, la voz débil pero determinada. Lo prometemos, dijo Gabriel, con la voz quebrada. Edward los miró, la satisfacción clara en sus ojos. Luego, sorprendentemente, sonrió. Una sonrisa verdadera de felicidad. Buen final, murmuró. Los ojos empezaron a cerrársele. Voy. Y con un último suspiro suave, como viento entre hojas, Edward de Balancourt partió. No hubo lucha, no hubo dolor visible, solo paz. Por fin. Amélie se derrumbó, sollozando contra su pecho ya silencioso. Gabriel apoyó la frente en la mano de su tío, los hombros sacudidos por un llanto silencioso.
Y así, en el silencio de aquella noche fría, el hombre que los había unido dejó el mundo, no solo, no olvidado, sino rodeado por el amor que había creado contra todo pronóstico. El funeral fue 3 días después, pequeño, como Edouard habría querido. La nobleza local asistió, más por obligación que por afecto. Auguste estuvo ahí, sombrío y callado, los ojos siempre calculando. Amélie vistió negro completo, el velo ocultando un rostro surcado de lágrimas. Gabriel a su lado, la mano en su codo, un gesto de apoyo que se volvió natural en los días desde la muerte. Cuando bajaron el ataúd, Amélie arrojó una sola rosa a la fosa. «Dile a Isabel que cuidamos de todo», susurró, «como le prometiste». La lectura del testamento fue al día siguiente, en el despacho de Rousseau en Lyon. Presentes: Amélie, Gabriel, Auguste, con sus abogados, la señora Beaumont en representación del personal y el doctor Moreau como testigo médico. Rousseau carraspeó, se ajustó los lentes y comenzó a leer. El testamento era un documento elaborado, cada cláusula cuidadosamente pensada y blindada. Para Gabriel, el título de conde de Valancourt, la propiedad principal y todas las tierras vinculadas por herencia, el nombre, el legado, la responsabilidad. Para Amélie, la fortuna personal completa, 400.000 francos en fondos, 3 propiedades menores y, crucial, la coadministración de la propiedad principal por un periodo de 10 años. También para Amélie, derechos permanentes de residencia en alas específicas de la propiedad, una pensión vitalicia que garantizaba independencia y, sorprendentemente, derecho de veto sobre cualquier venta de tierras o cambios significativos en la administración. Para los empleados, bonos generosos, pensiones, seguridad de empleo garantizada por 10 años. Para instituciones de caridad que Isabel apoyaba, donaciones significativas. Y para Auguste, nada, ni un franco, ni una mención, salvo una cláusula específica excluyéndolo de cualquier reclamación futura. Auguste estalló. «Esto es un ultraje. Lo impugnaré». «Yo... puede intentarlo», dijo Rousseau con calma. Pero el señor conde lo previó. «Hay una cláusula específica. Cualquier intento de impugnar el testamento resulta en descalificación automática de cualquier herencia futura de la familia, y en la pérdida de acceso a las propiedades familiares donde actualmente reside. Por favor, lea la sección 12, párrafo 3. Auguste leyó, se puso rojo y luego blanco. Sin decir palabra, se levantó y salió, sus abogados corriendo detrás. Cuando quedaron solo Amélie, Gabriel y Rousseau, el abogado sacó un sobre sellado. También hay una carta personal, para ser leída juntos. Gabriel la abrió. La caligrafía era de Edouard, escrita antes del derrame. Mis queridos Amélie y Gabriel, si están leyendo esto, me he ido. Espero que haya sido en paz. Espero que hayan estado ahí. Gabriel, eres el hijo que nunca tuve. Fuerte, honorable, capaz. Las tierras están en buenas manos. Pero recuerda, el liderazgo no es solo fuerza, también es compasión. Amélie te enseñará eso, si la dejas. Amélie, eres un milagro que no merecía pero que recibí con gratitud. Cumpliste la promesa que le hice a Isabel, encontrar a alguien con buen corazón. Confío en que usarás esta fortuna para hacer el bien en el mundo. Juntos. Sé que empezaron como adversarios, pero vi, en mis últimos días, algo cambiar. Respeto mutuo. Quizá incluso una amistad naciente. Cultívenla. Se necesitarán el uno al otro en los años por venir. Y si, tal vez, algo más florece. Bueno, Isabel se reiría de mi intento de casamentero. Pero sería una risa de aprobación, no de burla. Vivan bien, vivan felices, vivan a pesar de mí, no por mí. Con todo el amor que aún contiene este viejo corazón, Edouard, Amélie y Gabriel leyeron en silencio. Cuando terminaron, se miraron. Algo pasó entre ellos. Reconocimiento. Promesa. Posibilidad. Entonces, dijo Gabriel al fin. Coadministradores. Coadministradores. Asintió Amélie. Esto va a ser interesante, sin duda.
Pero cuando se sonrieron, no fue la sonrisa de adversarios, fue la de socios, de aliados, y quizá, solo quizá, de algo más esperando florecer. 6 meses después, la primavera volvió a la propiedad de los Valancourt. Los rosales de Isabel explotaban en flores, los jardines revivían, y la propiedad prosperaba bajo la nueva gestión. Amélie estaba en el despacho, revisando contratos. Ya no era el despacho de Edward, ahora era de ella, decorado a su gusto pero manteniendo la esencia de él. El retrato de Isabel en la pared, sus libros en los estantes, un golpe en la puerta. Gabriel entró sin esperar respuesta, un protocolo que habían abandonado meses atrás. La familia Moreau está aquí, sobre la expansión del negocio de leche. Envié 3 vacas nuevas el mes pasado. ¿No es suficiente? Quieren comprar la tierra adyacente, expandirse. Amélie lo consideró. ¿Qué piensas? Pienso que Edward lo aprobaría. Son buenos administradores, honestos. Entonces aprobamos. Así funcionaban ahora. Decisiones conjuntas, respeto mutuo, una verdadera sociedad. Hay otra cosa, dijo Gabriel, con una vacilación inusual. Escribió tu madre. Aceptaron a Henry en la escuela de ingeniería. Marie está prosperando. Gracias a Edward, dijo Amélie en voz baja. Gracias a ti por honrar su legado. Cayó un silencio cómodo entre ellos. Amélie, dijo al fin Gabriel. ¿Sí? ¿Cenas conmigo hoy? No como coadministradores, solo nosotros. Amélie lo miró de verdad. Ya no veía al hombre furioso que llegó meses atrás, sino a un hombre de honor educado por Edward. Un hombre que se quedó a su lado en sus noches más oscuras. Un hombre que lloró con ella, rió con ella, construyó algo nuevo con ella. Me encantaría, dijo, sonriendo. Y cuando Gabriel le devolvió la sonrisa, verdadera, cálida, Amélie pensó en Edward e Isabel, en cómo su amor sobrevivió a la muerte, en cómo su bondad seguía haciendo la diferencia. Gracias, pensó, mirando el retrato de Isabel, por todo, por él, por esto. Afuera, las rosas de Isabel florecían, el sol brillaba, la propiedad vivía, y 2 corazones, unidos por circunstancias imposibles, comenzaban a encontrarse el uno al otro, no por obligación, no por conveniencia, sino por elección. Edward tenía razón. Al final, vivirían, y vivirían bien. Esta es la historia de Amélie Fontaine, que fue vendida como propiedad y descubrió que su valor era inconmensurable. La historia de Edward de Valancourt, que amó tan profundamente que incluso en la muerte encontró una forma de hacer la diferencia. Y la historia de Gabriel, que aprendió que los juicios apresurados cuestan caro, pero que las segundas oportunidades lo valen todo. A veces, las transacciones más frías esconden los corazones más cálidos. Y a veces, destinos imposibles crean futuros extraordinarios. La vida nos pone frente a puertas que parecen prisiones. Y, cuando las abrimos, son jardines. Las rosas de Isabel seguirán floreciendo, porque lo que se planta con bondad no muere, perdura. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si apoyaste a Amélie, si lloraste en la despedida del jardín o sonreíste con la carta, suscríbete a nuestro canal, deja un comentario contándonos qué te pareció, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite una historia sobre nuevos comienzos, fuerza femenina y el valor de elegir el perdón, o no. Tu apoyo significa todo para nosotros. Desde el fondo de nuestro corazón, gracias por darnos fuerza para seguir creando y compartiendo historias sobre amores que crecen despacio, segundas oportunidades que hay que ganarse y la belleza de construir algo real, incluso cuando todo parecía perdido. Estamos aquí por ti. Al final de este video, verás la sugerencia de otra historia de nuestro canal. Haz clic y permítete vivir otra travesía emocionante. Hasta la próxima historia.